Bien, buenas tardes hermanos, gracias por acompañarnos por esta vía. Nos es siempre un gozo, un privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes y tener esta preciosa oportunidad. No queremos despreciar en ningún momento. Tuvimos de asueto este fin de semana la familia, pero aquí estamos otra vez tomando, ¿cómo se dice? Tomando el arado para continuar con la obra, ¿ok? Les bendigo en esta hora y permítanme que pueda orar cualquiera sea su necesidad. Óigame bien, cualquiera sea su necesidad, Dios la conoce. Si es económica, si es de salud, si es emocional, si es familiar, cualquiera sea su necesidad, Dios la conoce. Si Dios la permite, tiene propósito. Y el propósito de Dios siempre es para bien. No nos ofusquemos por la situación que estamos pasando. Dios va a provocar la salida a cada situación que Él nos permite vivir, ¿ok? Padre, en el nombre de Jesús te bendigo en esta hora y doy gracias por esta preciosa oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Señor. Bendice cada una de ellas y bendice, Dios, los que han de escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe? La serie que hemos venido hablando acerca del temor de Dios. Y en verdad que sacar ¿cómo diríamos? Una panorámica de la situación actual en el mundo acerca del temor de Dios. Bueno, el mundo no tiene temor de Dios, como ya lo he dicho en los mensajes anteriores, pero no quiero hablar del mundo, quiero hablar de la iglesia de Dios. ¿Hasta dónde ese no temor de Dios ha permeado la iglesia? Esta institución, columna y baluarte de la verdad, que es la iglesia. Como institución, como cuerpo santo, como cuerpo escogido, como nación santa. ¿Cómo se defiende contra esa influencia que el mundo tiene del no temor de Dios? ¿Sabe? Estamos viviendo un periodo de lo que define Agustín Laje como la posmodernidad. Y la posmodernidad implica la destrucción de la sociedad en sí. Porque cuando estamos en este tiempo de posmodernidad, ya hay dos cosas que luchan entre sí para los antiguos, pero para nosotros la fe y la razón se complementan. Ahora, cuando todo es pura razón y eliminan la fe, execran la fe de la ecuación de la humanidad, obviamente lo que están haciendo es un harakiri, es simplemente buscando su propia autodestrucción. El temor de Dios es un acto de fe, porque Dios, ¿quién lo ha visto? ¿A quién se le aparece Dios a diario? Entonces, es por fe que nosotros tenemos este temor, porque nosotros tenemos una experiencia a la cual nos debemos, esta condición a la cual Dios nos llamó, vivir por fe y vivir en la fe, es donde nosotros podemos actuar hoy día y permanecer firme en este llamado que Dios nos ha hecho. Por eso, hermano, hasta dónde el mundo ha permeado la iglesia. Lo decía el mensaje pasado, ¿verdad? Sí, no, definitivamente la ha permeado. Se ha infiltrado y no ha infiltrado simplemente por un proceso osmótico, ¿no? Un proceso de acercamiento. No. Le ha permeado porque deliberadamente le interesa permear, no solamente destruir la sociedad como tal, como nuestra sociedad, vamos a decir occidental, lo que eran la cristiandad de Europa, o los europeos cristianos, que ya no existen, ¿verdad? En su mayoría, y los cristianos de América, o sea, desde Canadá hasta la Patagonia. Entonces, la iglesia ha perdido el sentido del temor de Dios. Ok, declarar esto sería un poco temerario, ¿verdad? Pero no sería real si lo manifestáramos de forma absoluta. Pero ¿hasta dónde? Entonces sería la pregunta, ¿hasta dónde se ha perdido el temor de Dios? Y decía el mensaje pasado, bueno, fíjense que ya las estadísticas en Estados Unidos muestran que más son los divorcios de las parejas cristianas que las no cristianas.
El temor de Dios, como dijo el pastor Rubén en su prédica, acerca de la vestimenta, acerca de cómo hablan, acerca de cómo se peinan, ya no hay esa reverencia. Él señaló 3 puntos que son, creo yo, muy importantes. Y es que él mostraba en el temor de Dios respeto hacia Dios. O sea, el temor de Dios tiene tres vectores. Uno, el respeto a Dios. El respeto como se acuerdan cuando Dios apareció en el monte Sinaí. Era un temor reverente, pero había un respeto que sabía que el que estaba ahí apareciéndose a Moisés era tan, pero tan poderoso. ¿Me entiendes? Es como diría el salmista en el Salmo 139, ¿no? Tus ojos están mirando todo y mis pensamientos, ninguno te son ocultos. Y aún no he dicho lo que quiero decir y todo lo sabes tú. Entonces, hay un temor un temor de respeto porque sé que tú sabes lo que yo estoy pensando. Porque sé que tú sabes lo que yo he dicho. Porque sé que tú sabes lo que yo he hecho y también porque sé que tú sabes lo que yo debía haber hecho y no hice. Entonces, si hay temor, entonces ya la ecuación no sería así. Lo hago porque yo sé que tú sabes lo que yo estoy pensando. Entonces por eso hago lo que a ti te agrada. O por eso digo lo que a ti te agrada. O por eso, ¿cómo se llama? No dejo de hacer lo que a ti te agrada. O sea, tengo que tener pendiente que mi devoción o mi respeto es únicamente hacia ti, Señor. En segundo lugar, es la condición de la sumisión. O sea, el temor de Dios, óigame bien, voy a volver otra vez al caso del monte Sinaí. En el monte Sinaí, tal era la presencia de la majestad y del poder de Dios en el monte Sinaí, que el pueblo dijo, háblanos tú, Moisés, y que no nos hable Dios. O sea, era tanto la gloria de Dios en aquel lugar, que la gente dijo, no, que no nos hable Dios, las piernas le chasqueaban las rodillas, porque era tal la situación, fíjense, pero ¿es necesario que Dios se aparezca para que haya eso? Óigame bien, si nosotros tenemos un poquito de sentido común en cristiano, decimos, la sumisión, o sea, someter mi voluntad a la de Dios. No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién dijo eso? Jesús. El Hijo dijo así, esa sumisión a la voluntad del Padre, el Hijo ya lo puso para que nosotros, que somos réplicas del Hijo, lo hagamos como el Hijo lo hizo. Porque el Hijo sabe quién es el Padre. El Hijo conoce al Padre. Como lo dice allá en Mateo 11:27. Él conoce. Ellos están en una relación que se conoce perfectamente. Entonces por eso el Hijo, sabiendo que el Padre honraría al Hijo por lo que el Hijo habría de hacer, entonces Él sujetó su voluntad. ¿Se acuerdan en el Calvario? Hay muchas controversias en cuanto a esa expresión, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es sumisión. Hoy día cuesta, ¿verdad? Esa sumisión. Y lo digo como pastor. A veces cuando uno está en la iglesia, uno no puede ejercer un dominio dictatorial o enseñorearse, porque la Biblia dice que no lo hagamos como el que se enseñorea. Pero ¿hasta dónde hay sujeción? Porque la Biblia dice, sujetaos a vuestros pastores porque ellos son los que han de dar cuenta a Dios por vuestras almas. Si no pueden sujetarse a un hombre, ¿cuánto se podrán sujetar a Dios? A quien nunca han visto. Entonces, no hay tal sujeción. ¿Sabe? Una serie que voy a comenzar a predicar ahora, sobre un taller que voy a dar de discipulado, va a hablar sobre esto. No hay temor de Dios porque no hay obediencia. No hay temor de Dios porque no hay respeto a la santidad de Dios. Y en tercer lugar,
por el asombro, decía el pastor Rubén, el asombro. ¿Sabe qué? Dios te puede asombrar de tal manera que puede acontecer lo que tú jamás pensaste que podía pasar. Dice Él en su palabra, no tengáis temor de aquel que os puede quitar la vida, porque más que eso, ¿qué pueden hacer? Tener temor de aquel que no solamente puede quitar vuestra vida, sino poner vuestras almas en el infierno. Wow. Ahí es verdad que uno tiene que decir, Dios mío, no juegue con candela, le decían a uno las abuelas, ¿verdad? No juegue con candela porque va a terminar quemado. El temor de Dios, en Proverbios 1:7, dice con toda claridad: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría. O sea, simplemente el principio de la sabiduría. Sabiduría es pensar como Dios lo haría. ¿Qué haría Dios en este caso? Ahora, si yo quiero pensar como Dios lo haría, lo que tengo que tener es temor de Dios. Si quiero tener temor de Dios, tengo que respetar su palabra. Tengo que sujetarme a su palabra en obediencia, ¿me entiendes? Y tengo que estar a la expectativa del asombro que me puede provocar lo que Dios puede hacer en ese momento. Tanto bien sea para disciplinar al hijo o bien sea para bendecir al hijo. ¿Por qué? Porque no queremos vivir con Dios como una rutina o como una pieza de joyería que se lleva en el pecho. Dios no está ahí. Dios está en todas partes. ¿Me entiendes? Su presencia nos rodea. Sus ojos miran no solamente lo externo, sino lo interno. La intención del corazón. No hay nada que en este corazón brote que ya Dios no lo sepa. Entonces tiene que haber temor de Dios. Aun cuando yo vaya a decir un chiste, tengo que tener temor de Dios. Cuando hago esos chistes que no tienen nada que edifique, estoy diciendo, no tengo temor de lo que estoy tratando de agradar al hombre. Pero si Dios estuviera aquí o Jesucristo estuviera a la mesa, ¿echarías un chiste como ese? ¿Por qué? Porque está ahí. Porque está físicamente ahí. Pero es que, aunque no esté físicamente, no está. Está. Porque no dijo Él, es aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Así que, sea que le veamos o que no, eso no nada tiene que ver el hecho de su presencia. Por último, en Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Fíjense, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ahora, yo expliqué en una oportunidad, no sé si por esta vía, y la inteligencia es cómo aplico la sabiduría. Y cómo aplico la sabiduría viene por el conocimiento de Dios. Por eso, Dios invitó a un pueblo a ser un pueblo inteligente. Porque allá en Juan 17:3 dijo, la vida eterna es que te conozcan a ti. El conocimiento de Dios nos hace ser personas inteligentes. Fíjense esto, plantéelo en cualquier negocio. Si usted es un gobernador, un alcalde, un jefe de una brigada del ejército, qué sé yo, un gerente de una empresa, y hay temor de Dios, usted sabe que Dios honra al que le honra. Y mire, si es doméstica, si tiene una empresa pequeña, si cualquiera sea la función que nosotros hagamos, si pensamos y actuamos en función de lo que a Dios le agrada, definitivamente hay como un efecto boomerang. De retroceso vendrá la bendición de Dios sobre tal persona. Eso es así. Eso es así. Eso nadie lo va a detener. Si en esta vida pudiese, porque razón tendrá Dios o lo permitirá Dios para que alguien nos haga la vida de cuadrito, como decimos por aquí, o que nos maten o nos metan presos. Un momentico, ya va. El galardón de Dios nadie lo puede diferir. Amén. El día que nos toque recibir el galardón, la corona de vida, Dios la va a dar a aquellos que han vivido en el temor de Dios. Por eso iglesia, mire, no se dejen amedrentar por el mundo.
ni por los que el cuento de la vacuna, ni por la enfermedad, ni por los catástrofes, ni por la guerra. Ya va, todas esas cosas van a acontecer. Nosotros no podemos evitarlas. Nosotros lo que tenemos que estar concentrados es que nuestra vida refleje que realmente hay un Señor sobre nuestra vida, a quien le tememos. Amén. Tenemos un temor de respeto, tenemos un temor de sumisión y tenemos un temor por las cosas que Dios puede hacer. Así que sea Dios bendiciéndole y guardando su vida donde quiera que esté. Dios les guarde. Gracias.